Buenas tardes. La práctica que nos toca ver el día de hoy es la número 16, denominada como entrada a una estación de corte por láser. Tenemos la descripción del problema, que menciona que unas piezas de plancha de acero inoxidable de 0.6 milímetros de grueso se sitúan manualmente en una estación de entrada. Después de accionar una válvula por medio de un pulsador, el cilindro expulsor 2.0 retrocede con el aire de escape estrangulado, mientras que, al mismo tiempo, el cilindro de fijación 1.0 también avanza con el aire de escape estrangulado. La plancha sin mecanizar es empujada y fijada y debe ajustarse un tiempo de ciclo de T1 igual a 0.5 segundos para ambos cilindros. Durante un tiempo de pinzado ajustable de T2 igual a 0.5 segundos, un cabezal de corte de láser produce un tamiz de paso fino. Una vez realizada la operación, el cilindro de sujeción retrocede sin restricción y, a continuación, el cilindro expulsor empuja del tamiz el producto terminado, mismo que es desbarbado en una posterior operación. Tenemos las variables de la práctica, en donde X es el cilindro de doble efecto 1.0, Y es el cilindro de doble efecto 2.0, A es una válvula de 3/2 vías accionada por pulsador con muelle de retorno normalmente cerrada. Las variables B, C, D y E son válvulas de 3/2 vías accionadas por rodillo con muelle de retorno normalmente cerradas. Y la variable T1 es una válvula de desaceleración normalmente cerrada. La tabla de verdad del problema se construye elevando a la sexta potencia una base 2, con lo que tenemos un resultado de 64, que representan las filas totales que contiene la tabla de verdad, y esas filas muestran todas las situaciones posibles. La fila número 57 de la tabla de verdad, que está remarcada con verde, representa el inicio del desplazamiento de los vástagos de los cilindros de doble efecto X e Y. En el caso del vástago de X, este avanza y queda completamente extraído. El vástago de Y retrocede y queda completamente retraído. Y es necesario que las válvulas A, B y C estén activas al mismo tiempo. Posterior a ello, en la situación en la que los vástagos de X y Y finalizan sus carreras, sus recorridos, y quedan en sus posiciones finales de carrera, en el caso de X extraído y en el caso de Y retraído, permanecen en esas posiciones por un tiempo igual a 0.5 segundos, y posterior a ello el vástago de X retrocede, es decir, regresa a su posición de inicio de carrera completamente retraído. Es necesario que las válvulas D, E y T1 estén activas al mismo tiempo para lograr esa situación. Una vez obtenido ello, el vástago de Y avanza hasta su posición inicial completamente extraída, su posición de inicio de carrera, y es necesario que las válvulas B y E estén activas al mismo tiempo. Las situaciones en blanco son situaciones sin cambios en el sistema, es decir, los vástagos de X y Y permanecen en sus posiciones de inicio de carrera. Las situaciones remarcadas con amarillo son situaciones de error, situaciones indeseables que accionan el paro de pánico, y esto se obtiene cuando ambos sensores de por lo menos uno de los cilindros de doble efecto X o Y están activos al mismo tiempo. En FluidSim tenemos el diagrama ya propuesto para resolver el problema. Este sistema que estamos mostrando tiene una válvula de encendido general denominada como on-off, una válvula de 3 vías, 2 posiciones, con pulsador selector retorno por muelle normalmente cerrada. Tiene una válvula de paro de emergencia que acciona el sistema de paro de emergencia. Esta válvula está denominada como PDE y es una válvula de 3 vías, 2 posiciones, con pulsador selector retorno por muelle normalmente cerrada. El sistema debe poderse restablecer una vez hayamos desactivado el paro de emergencia, y eso se logra activando manualmente el pulsador de la válvula reset, una válvula de 3 vías, 2 posiciones, con pulsador retorno por muelle normalmente cerrada. Además tiene agregado un sistema de paro de pánico que se activa cuando en el sistema tenemos una situación de error una situación indeseable o situación de error. Arriba tenemos los cilindros de doble efecto X, y abajo tenemos las variables de la práctica. La variable A es la única, la válvula A es la única que se acciona manualmente por el operador debido a su pulsor. La válvula B es accionada mecánicamente cuando el vástago de X se encuentra en su posición de inicio de carrera completamente retraído. Y la válvula C es accionada mecánicamente cuando el vástago de Y está en su posición de inicio de carrera completamente extraído. La válvula D es accionada mecánicamente cuando el vástago de X está completamente extraído. La válvula E es accionada por el vástago de Y cuando este está
completamente retraído. Al inicio no hay flujo de aire comprimido dentro del sistema porque está desactivada la válvula on-off. Podemos ver aquí abajo que las válvulas B y C están activas debido a que los vástagos de X y Y se encuentran en sus posiciones de inicio de carrera. Cuando se accione manualmente la válvula A, se obtendrá un flujo de aire comprimido del sistema de válvulas A, B y C que se utiliza como señal neumática para activar de manera simultánea a dos válvulas de control final, denominadas como BD1 y BD2 respectivamente, que son válvulas de 5 vías, 2 posiciones con accionamiento por doble pilotaje neumático biestables. En el caso de la BD1 se activa por su vía 14 permitiendo que el vástago de X avance. El tiempo de desplazamiento del vástago se controla a un tiempo igual a 0.5 segundos con las válvulas antirretorno estranguladoras que están colocadas a la entrada y salida del cilindro doble efecto X, respectivamente, denominadas como BRC1 y BRC2. La válvula BD2 se activa por su vía 12, permitiendo que el vástago de Y retroceda. De igual manera, el tiempo de desplazamiento del vástago se controla o se fija a un tiempo igual a 0.5 segundos por ayuda de las válvulas antirretorno estranguladoras que tenemos colocadas a la entrada y salida del cilindro doble efecto Y, denominadas como BRC3 y BRC4 respectivamente. Una vez que los vástagos de X y Y hayan finalizado sus recorridos y queden en sus posiciones finales de carrera, en el caso de X extraído y en el caso de Y retraído, accionarán a las válvulas D y E respectivamente. Y el flujo de aire comprimido que se obtenga de estas válvulas del sistema de válvulas D y E se utilizará como señal neumática que active por la vía 12 a la válvula de desaceleración normalmente cerrada T1, que conmutará después de un tiempo igual a 0.5 segundos desde que el flujo de aire comprimido llegase a su vía 12. Cuando eso sucede, la válvula cambia de estado, pasa de normalmente cerrada a abierta, permitiendo que el flujo que llega a su vía 1 la atraviese y pase por la vía 2. Y ese flujo de aire comprimido se utiliza como señal neumática para activar por la vía 12 a la válvula BD1, permitiendo que el vástago de X retroceda hasta su posición de inicio de carrera, completamente retraído. Una vez que eso sucede, activa la válvula B. La válvula B, como se muestra en esta posición, envía una señal neumática que acciona a la válvula B2, una válvula de 3 vías, 2 posiciones con pilotaje neumático retorno por muelle normalmente cerrada, que envía por la flujo de aire comprimido hacia la derecha, por la derecha a una válvula de simultaneidad AND3, como había mencionado, debido a que el vástago de X se encuentra retraído. Cuando el vástago de Y se haya retraído, estará accionando a su sensor de posición, en este caso la válvula E, y la válvula E enviará un flujo que accionará neumáticamente a la válvula B1, una segunda válvula de 3 vías, 2 posiciones con pilotaje neumático retorno por muelle normalmente cerrado. Esta válvula B1 enviará un flujo de aire comprimido por la izquierda a la válvula AND3. Es en esa situación, cuando ambas válvulas B y E están activas al mismo tiempo, es decir, los vástagos de X y Y se encuentran retraídos, cuando la válvula AND3 permitirá flujo de aire comprimido a través de ella, y esa salida de aire comprimido se utiliza como señal neumática para activar por la vía 14 a la válvula BD2, permitiendo que el vástago de Y avance hasta su posición de inicio de carrera completamente extraído. Podemos ver la secuencia del desplazamiento. Al principio ambos vástagos se desplazan de manera simultánea pero opuesta. Posterior a ello permanecen en esas posiciones de final de carrera por un tiempo igual a 0.5 segundos. Después retrocede X y posterior avanza Y. Accionemos el paro de emergencia. Activamos manualmente la válvula PDE. Podemos visualizar que los vástagos de los cilindros de doble efecto X y Y permanecen
en esas posiciones previo seleccionamiento del paro. El sistema de paro de emergencia está utilizando 4 válvulas de 3 vías, 2 posiciones, accionamiento por pilotaje neumático, retorno por muelle normalmente abiertas, denominadas como BP, debido a que tienen la función de impedir el ingreso o salida de flujo de aire comprimido en los cilindros de doble efecto X y Y. Aquí abajo tenemos una quinta válvula de 3 vías, 2 posiciones, accionamiento por pilotaje neumático, retorno por muelle normalmente abierta, denominada como BP1. El 1 es porque tiene la función de impedir el flujo de aire comprimido hacia la válvula T. Para restablecer el sistema es necesario desactivar el paro de emergencia y accionar manualmente el pulsor de la válvula reset. En esta situación podemos iniciar un nuevo ciclo. Vamos a simular que existe un error dentro del sistema, es decir, que los dos sensores de por lo menos uno de los cilindros X o Y están accionados al mismo tiempo. Como están en sus posiciones de inicio de carrera, pues tienen activados a sus sensores respectivos, X1 y en este caso Y2, B, la válvula B y la válvula C. Accionemos el segundo sensor de X, que es la válvula D, para que en un mismo tiempo estén activos sus dos sensores. Con ello se activará el paro de pánico. El paro de pánico se controla con la válvula BSPP, una válvula de 5 vías, 2 posiciones, accionamiento por doble pilotaje neumático, biestables, que al inicio está accionada por su vía 14 de tal manera que conecta su vía 1 con la 4. Sin embargo, su vía 4 tiene un tapón. La vía 2 es la que está vinculada al sistema de paro de emergencia y esta conmuta por la vía 12 cuando existe un error, como acabamos de simular. Podemos ver que ingresa el paro de pánico que está vinculado al sistema de paro de emergencia. Para regresar o restablecer el sistema a su posición de inicio, una vez que hayamos arreglado el error que produjo el paro de pánico, es necesario accionar manualmente el pulsor de la válvula FPP, una válvula de 3 vías, 2 posiciones, con pulsador retorno por muelle normalmente cerrada. Simulamos que los dos sensores de Y están activos al mismo tiempo. El sistema de paro de pánico ingresa, arreglamos el error y regresamos todo a sus condiciones de inicio. Podemos ver, se puede realizar un nuevo ciclo. En la derecha tenemos el diagrama fase-estado, que muestra gráficamente el comportamiento del ciclo que permite producir el tamiz de paso fino en la plancha de acero. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias.